No son solo palabras, son frecuencias que resuenan en lo más profundo de la psique, capaces de abrir o cerrar puertas invisibles hacia mundos enteros. Cada frase que pronuncias lleva energía, intención, poder. Un poder que puede ser la semilla de la creación o el detonante de la destrucción. Las palabras han iniciado guerras, levantado imperios y cambiado el destino de millones. Y aún así, la mayoría de las personas camina por este océano de poder con los ojos vendados, hablando en piloto automático, sin percibir lo que construyen o destruyen con cada conversación. Este libro no trata de hablar bonito, ni de frases vacías. Se trata de hablar con poder consciente, de usar el lenguaje como lo hicieron los grandes líderes, estrategas y visionarios de la historia. Aquí descubrirás cómo una frase, bien calibrada, puede reescribir creencias limitantes, despertar emociones dormidas y mover cualquier conversación hacia el resultado que deseas. Prepárate. Después de leer esto, nunca volverás a escuchar una conversación de la misma manera. Cada palabra que digas tendrá un nuevo peso. Cada frase que escuches resonará con un significado más profundo. Capítulo 1. El hechizo del lenguaje. Desde que nacemos, las palabras nos rodean, nos forman, nos moldean, nos definen. Cada palabra que escuchamos y cada palabra que pronunciamos lleva consigo un poder silencioso, invisible, pero devastadoramente real. No se trata solo de comunicar ideas, se trata de crear realidades. Cada sonido, cada sílaba, cada frase tiene la capacidad de influir en los pensamientos y emociones de quienes nos escuchan. Mientras hablas, estás lanzando impulsos invisibles que se alojan en la mente de otros, dejando huellas que pueden decidir acciones, despertar emociones o cambiar percepciones. Y la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que está siendo influenciada. Imagina que tus palabras son semillas invisibles. Algunas caen en terrenos fértiles y germinan al instante, otras quedan dormidas, esperando el momento perfecto para brotar. Unas crecen fuertes y llenas de luz, otras marchitan emociones o generan resistencia. Cada frase que pronuncias es un acto de creación, y cada conversación, un pequeño laboratorio donde experimentas sin darte cuenta. Hablar no es simplemente intercambiar información. Hablar es actuar sobre la mente de otros. Cada palabra es un instrumento, cada frase, una melodía que puede generar confianza, deseo, entusiasmo o miedo. El lenguaje bien usado puede mover a la gente, abrir puertas, cambiar destinos. Y lo más sorprendente es que no necesitas palabras sofisticadas ni un vocabulario extenso. El verdadero poder está en la intención detrás de lo que dices, en cómo logras tocar las emociones de quien te escucha. La emoción es el motor de la persuasión. Los hechos son importantes, sí, pero solo funcionan si despiertan algo dentro de quien escucha. Por eso los discursos más memorables de la historia no se recuerdan por la información que contenían, sino por la energía que transmitían y el impacto que dejaron en la audiencia. Piensa en Winston Churchill, hablando frente a un país que se debatía entre la desesperanza y la acción. No solo usó palabras, lanzó truenos verbales que retumbaron en la conciencia de su pueblo. Cada frase que pronunciaba era una chispa que encendía valor, determinación y coraje. Su lenguaje no describía la realidad, la transformaba. Cada palabra tiene su propia vibración. No es una metáfora. Desde la ciencia sabemos que las ondas sonoras interactúan con nuestro cuerpo y nuestra mente. Una frase cargada de intención puede sentirse casi como un hechizo. Toca fibras profundas y provoca cambios invisibles, pero poderosos. Líderes, oradores y maestros de todos los tiempos lo han comprendido instintivamente. Ellos sabían que el lenguaje no era solo comunicación, era herramienta de poder. Quien domina el lenguaje, domina las percepciones, dirige decisiones y deja una huella que permanece más allá de la conversación. Pero antes de intentar influir en otros, debes dominar tus propias palabras. La influencia externa siempre comienza desde adentro. Tu diálogo interno, la forma en que te hablas a ti mismo, moldea tu mente, tus emociones y, finalmente, tu realidad. Si tus palabras internas son débiles, negativas o inseguras, difícilmente podrás persuadir a alguien más.
Lo que piensas y dices sobre ti mismo se proyecta inevitablemente hacia afuera. Cada palabra que pronuncias, incluso las que solo resuenan en tu cabeza, actúa como un hechizo que moldea tu mundo. Recuerdo la historia de un joven orador que soñaba con cambiar su ciudad. Sus primeras palabras eran torpes, vacías, pero no dejaba de practicar frente al espejo cada día. Con el tiempo, descubrió que cada frase que se decía a sí mismo era un hechizo, que preparaba su mente para crear la realidad que deseaba. Hoy, esas palabras se transformaron en discursos que inspiran a miles. La lección es clara: el poder empieza dentro. Aprender a usar las palabras con intención no significa manipular ni engañar. Significa reconocer su poder y dirigirlo conscientemente. Cada término, cada pausa, cada inflexión puede cambiar la dirección de una conversación, despertar emociones profundas y abrir caminos invisibles hacia la mente de quienes te escuchan. El lenguaje es un mapa invisible de la mente humana, una vía que conecta pensamientos, emociones y acciones de manera que la mayoría de las personas nunca percibe. El poder de las palabras también se encuentra en cómo se combinan. Imagina cada frase como una cuerda de luz que conecta tu intención con la mente de quien escucha. Una frase bien construida puede sembrar una idea que crezca por sí sola. Cada palabra es una chispa, cada oración, una pequeña llama que puede iluminar o quemar, inspirar o destruir. Las palabras tienen un efecto acumulativo. No importa si al principio no notas el impacto, se infiltran lentamente, moldean percepciones y crean predisposiciones sin que nadie lo perciba. Dominar el lenguaje no se aprende con reglas gramaticales, ni con diccionarios. Se aprende observando, sintiendo, practicando. Cada conversación es un laboratorio, cada frase, un experimento. Cada interacción es una oportunidad de descubrir cómo tus palabras abren puertas invisibles, o cómo, sin darte cuenta, las cierran. Las palabras no solo influyen en otros, moldean tu propia mente. Tus pensamientos, emociones y decisiones están íntimamente ligados a tu lenguaje interno. Lo que te dices a ti mismo se refleja en tu mundo externo. Una palabra negativa repetida una y otra vez puede frenar tu acción, enfriar tu creatividad, nublar tu percepción. Una palabra positiva, dicha con intención, puede abrir caminos, generar confianza y activar tu energía para actuar. Cada conversación es un acto de magia. No necesitas ceremonias ni símbolos, basta una palabra, una frase cargada de intención, para generar transformación. Lo que otros recuerdan no es lo que dijiste exactamente, sino cómo los hiciste sentir. Nunca subestimes el poder de una frase bien dicha. Una sola palabra puede cambiar un estado de ánimo. Una serie de frases puede alterar decisiones. Y un discurso completo puede modificar la historia. Cada palabra que pronuncias es un hechizo, un acto de creación, que influye en la mente y el corazón de quien escucha. La verdadera pregunta no es si tus palabras tienen poder. La pregunta es si tú eres consciente de ese poder. Si estás dispuesto a usarlo, dirigirlo y transformar tu mundo con ellas. Controlar tus palabras es controlar tu mundo. Dominar el lenguaje es abrir la puerta a un poder que pocos saben que poseen. Cada conversación es una oportunidad. Cada frase, un instrumento. Cada palabra, un hechizo que puede cambiarlo todo. Cuando lo comprendes, cuando lo sientes, cuando lo aplicas, descubres que las palabras son más que sonido. Son energía, intención y transformación. Desde hoy, cada palabra que pronuncies puede ser tu aliada o tu enemiga. La elección es tuya, y el poder siempre ha estado en tu boca. Capítulo 2. ¿Cómo piensa la mente cuando escucha? La mente humana escucha, absorbe y reacciona antes de que siquiera seas consciente de ello. Cada sonido que percibes se filtra a través de un laberinto invisible de pensamientos, emociones y recuerdos. Mientras crees que solo estás oyendo palabras, tu cerebro está interpretando, evaluando y reaccionando, mucho antes de que lo sepas. Y ahí es donde reside el verdadero poder del lenguaje, en cómo la mente escucha, procesa y se deja guiar por él. Cuando hablas, no estás solo transmitiendo información. Estás tocando puertas ocultas dentro de la mente de quien te escucha, puertas que conducen a emociones, decisiones y memorias que no siempre son conscientes. Cada palabra que eliges, cada pausa que dejas, cada tono que imprimes, tiene potencial de abrir esas puertas o de cerrarlas. La mente humana está programada para responder a patrones, repeticiones y señales emocionales, y las palabras que usan estos patrones se convierten en llaves invisibles.
Piensa en la historia de un vendedor legendario que podía vender cualquier cosa sin que el cliente se sintiera presionado. No era su producto lo que convencía, sino cómo hablaba. Cada palabra estaba calibrada para resonar con deseos internos, con miedos ocultos, con aspiraciones silenciosas. Él no manipulaba, simplemente entendía cómo la mente escucha y cómo las palabras pueden activar la decisión antes de que la persona se dé cuenta. La mente procesa el lenguaje en capas. Primero escucha el sonido, luego interpreta el significado, y finalmente responde emocionalmente. Esto significa que una palabra bien colocada puede tener efecto incluso antes de que se entienda conscientemente. Es como lanzar una piedra en un lago. Primero toca la superficie, luego genera ondas que llegan mucho más lejos de lo que la piedra indica. Tus palabras son piedras, y las ondas que generan impactan más profundo de lo que cualquiera imagina. Imagina la historia de un orador frente a miles de personas. No solo habla con la boca, habla con ritmo, pausa, intención y energía. Cada sílaba se convierte en un eco dentro de la mente colectiva. Al final, la audiencia no recuerda palabra por palabra, sino como las palabras hicieron sentir cada uno de ellos. Esa es la esencia de la influencia verdadera, no convencer con lógica, sino resonar con emoción. La mente humana busca sentido y seguridad. Cuando percibe palabras consistentes con sus propios deseos y creencias, se abre como una puerta que nunca supiste que existía. Cuando percibe contradicción o fricción, se cierra automáticamente, como un escudo invisible. Por eso, entender la mente es más importante que aprender vocabulario. Conocer cómo escucha, cómo interpreta y cómo decide te da un poder silencioso y profundo. Las palabras también activan imágenes internas. Cuando dices, imagina un lugar seguro, cálido y lleno de luz, la mente empieza a pintar cuadros invisibles, sensaciones que se sienten reales, aunque solo existan en pensamiento. Cada palabra que toca la imaginación de alguien es como una llave que abre una puerta a su mundo interno, y quien domina estas llaves puede guiar ideas, decisiones y emociones casi sin esfuerzo. La mente escucha además lo que no se dice, pausas, tonos, silencios. Un simple cambio de ritmo puede crear expectativa, tensión o calma. Un silencio estratégico después de una frase poderosa puede hacer que la palabra quede grabada en la mente de manera indeleble. Esto es lo que los grandes oradores y líderes siempre han sabido. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Piensa en Martin Luther King pronunciando su famoso "I Have a Dream". No eran solo palabras. Era ritmo, repetición, emoción y la capacidad de que la mente colectiva creara imágenes de un futuro posible. Su mensaje no solo fue escuchado, fue sentido, vivido, y eso cambió la historia. La mente también responde a repetición y consistencia. Cuando repites un concepto clave varias veces, las ondas invisibles que genera terminan penetrando más profundo de lo que crees. La gente no solo recuerda la idea, la adopta, la internaliza y la transforma en acción. Por eso, los grandes discursos, anuncios y textos persuasivos siempre vuelven a ideas centrales, hasta que la mente las hace suyas. La clave es entender que cada palabra que eliges impacta en múltiples niveles al mismo tiempo, consciente, emocional y subconsciente. Mientras crees que solo hablas, en realidad estás guiando un proceso interno complejo, activando memorias, emociones y deseos ocultos. Quien comprende esto puede transformar conversaciones ordinarias en momentos de influencia extraordinaria. Nunca subestimes el poder de cómo la mente escucha. No es lo que dices, es cómo toca, cómo resuena y cómo guía. Cada palabra es una chispa que puede iluminar un pensamiento, encender una emoción y cambiar la percepción de toda una situación. Cada frase que pronuncias, cada tono que imprimes, cada silencio que dejas, es un hechizo invisible que actúa en el interior de quien escucha. Cuando entiendes esto, cada conversación se convierte en un acto de creación. Cada palabra, un instrumento. Cada silencio, una pausa estratégica. Cada frase, una llave que abre la mente y guía emociones. La verdadera influencia no viene de gritar más fuerte ni de demostrar conocimiento. Viene de entender cómo la mente escucha y usar palabras que resuenen en sus capas más profundas. Hablar con intención es hablar al subconsciente, al corazón, a las imágenes internas que gobiernan decisiones silenciosas. Y quien domina esto, domina la capacidad de conectar, persuadir y dejar una huella indeleble. Desde hoy, cada palabra que pronuncies puede ser un puente o un muro. Cada frase, un hechizo que despierta emociones y guía pensamientos. Cada conversación, una oportunidad de influir
o de pasar desapercibido. La mente escucha siempre, aunque tú creas que nadie presta atención. Y cuando lo comprendes, cuando sientes su poder, cuando lo aplicas, descubres que las palabras no solo se escuchan, se sienten, se viven y se transforman en acción. Capítulo 3. El arte de persuadir con palabras. Persuadir no es imponer. Persuadir es guiar la mente de alguien hacia lo que deseas, sin que sienta que lo estás guiando. Cada palabra que pronuncias tiene potencial de convertirse en un puente invisible que conecta tu intención con la mente de quien escucha. Y mientras hablas, mientras construyes frases y tonos, esa mente se transforma sin darte cuenta. Piensa en la historia de un diplomático antiguo, conocido por conseguir acuerdos imposibles. No necesitaba gritar ni amenazar. Cada palabra estaba medida, cada pausa calculada, cada tono seleccionado. Su secreto era simple: comprender cómo resonaba la mente de quien escuchaba. Cada frase era un paso dentro de un laberinto mental que guiaba suavemente a su interlocutor hacia su propio consentimiento. La mente humana busca seguridad, coherencia y sentido. Cuando tus palabras cumplen con estas tres necesidades, se convierten en puertas que se abren sin resistencia. Cuando fallas, se levantan muros invisibles que bloquean cualquier intento de conexión. Por eso la verdadera persuasión comienza no con lo que dices, sino con cómo sintonizas tu mensaje con la mente de tu interlocutor. Las palabras son flechas invisibles. Cada término, cada frase, cada metáfora atraviesa capas de pensamiento, emociones y recuerdos hasta alcanzar el objetivo deseado. Imagina que hablas con alguien indeciso y eliges palabras que despiertan recuerdos positivos relacionados con tu mensaje. Es como plantar semillas que germinan antes de que la persona se dé cuenta, y cuando finalmente actúa, cree que fue su decisión propia. Recuerdo la historia de un maestro de ventas que podía convencer a cualquier cliente. No utilizaba trucos ni presiones. Entendía la psicología de la mente que escucha. Cuando hablaba de un producto, activaba recuerdos, deseos y emociones que la persona había ignorado. Lo que parecía persuasión era, en realidad, una danza sutil entre palabras y mente. Cada palabra que eliges tiene múltiples capas de efecto. No solo transmite significado consciente, también activa emociones y construye imágenes internas. Cuando una palabra es repetida con intención y ritmo, la mente empieza a aceptarla, internalizarla y transformarla en acción. Es un poder silencioso, constante, imparable si se aplica correctamente. Piensa en Martin Luther King nuevamente. Yahweh Adrim. No solo repetía frases, activaba imágenes, emociones y visiones del futuro. Su mensaje no solo se escuchaba, se sentía. Y esa sensación fue lo que movió a millones. Esa es la esencia de la persuasión verdadera. No convencer con argumentos, sino resonar con emociones y visiones internas. La persuasión también se esconde en lo que no dices. El silencio estratégico, una pausa cargada de intención, puede ser más poderoso que cualquier palabra. Un cambio en el ritmo, una inflexión inesperada, despierta atención y hace que la mente de quien escucha se concentre, se involucre y se abra. Cada detalle cuenta. Cada gesto, cada énfasis, cada respiración, añade capas de fuerza a tu mensaje. La mente busca patrones y coherencia. Cuando tus palabras siguen un ritmo, repiten ideas clave y se alinean con las emociones internas de la persona, crean un campo invisible de aceptación. Ese campo es lo que permite que incluso los mensajes más difíciles sean recibidos sin resistencia. Imagina la metáfora de un río. Tus palabras son el agua que fluye, la mente de tu interlocutor es el cauce. Si fluye con fuerza desordenada, erosionará o rebotará. Si fluye con suavidad y dirección, llevará la energía exactamente a donde deseas. Eso es persuasión, no forzar, sino guiar suavemente la corriente de la mente. Las historias son herramientas poderosas de persuasión. Cuando compartes una experiencia, un ejemplo o un recuerdo, no solo informas, creas imágenes mentales y emociones que facilitan la aceptación de tu mensaje. Un buen relato es como un hechizo. Envuelve la mente, despierta emociones y conduce a decisiones sin que la persona sienta presión. El ritmo, la repetición y la estructura de las palabras son esenciales. Una frase clave repetida varias veces, un concepto reforzado en distintos momentos, hace que la mente lo adopte casi como propio. Por eso los discursos, las presentaciones y los textos persuasivos repiten ideas centrales, hasta que se internalizan profundamente. Recuerda siempre, la persuasión no es manipulación. Es armonizar tus palabras con la mente y las emociones de quien escucha, generando un camino natural hacia la aceptación.
Cuando logras esto, cada conversación ordinaria se convierte en un acto de creación. Cada frase, un instrumento, cada palabra, un hechizo que toca pensamientos, emociones y decisiones. La mente escucha incluso lo que no esperas. Tus tonos, pausas, silencios y gestos acompañan las palabras y amplifican su efecto. Cada elemento es una llave que abre puertas invisibles. Cuando comprendes esto, puedes transformar cualquier interacción en una oportunidad para conectar, persuadir y dejar una huella profunda. Desde hoy, cada palabra que pronuncies, cada pausa que dejes, cada tono que imprimas, puede ser un puente hacia la mente de quien te escucha. La verdadera persuasión no se impone, se siente, se vive y se transforma en acción. Y cuando dominas esto, descubres que las palabras no solo comunican, crean realidades, despiertan emociones y guían decisiones. Capítulo 4. Palabras que despiertan confianza. Hablar no es solo emitir sonidos. Hablar es un acto de creación. Cada palabra que pronuncias puede abrir puertas invisibles, generar respeto y despertar admiración, o cerrarlas de golpe. La confianza no se exige. Se despierta, se siente, se construye, palabra por palabra, gesto por gesto, pausa por pausa. Imagina a un joven recién llegado a un equipo importante. Nadie lo conoce, nadie confía en él. Sus primeras palabras caen planas, sin efecto. Se siente invisible, como si hablara con paredes. Pero un día comprende algo fundamental. La confianza comienza dentro de ti. A partir de ese momento, cada frase que dice refleja coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Habla despacio, con claridad, con intención. No fuerza nada, deja que cada palabra resuene. Poco a poco, los que dudaban empiezan a escucharlo. Lo respetan, lo siguen. Esa es la magia de las palabras que despiertan confianza. No ordenan, seducen. La mente humana busca autenticidad. Sabe detectar incongruencias incluso antes de que la conciencia lo note. Cuando hay vacilación, exageración o falsedad, se levantan muros invisibles que bloquean cualquier intento de conexión. Por eso, la confianza se transmite primero con la energía de tus palabras, con la intención detrás de lo que dices, más que con su contenido. Hablar con confianza no significa sonar autoritario o engreído. Significa ser claro, directo y consistente. Tus palabras son como piedras lanzadas en un lago tranquilo. Si las piedras son pesadas y firmes, crean ondas que llegan lejos. Si son débiles, apenas generan movimiento. Cada frase debe tener peso, ritmo y dirección, para que quien te escucha no solo oiga, sino sienta tu seguridad. Recuerdo la historia de un mentor que enseñaba liderazgo. No daba fórmulas ni discursos del libro. Enseñaba algo mucho más poderoso. Alinea las palabras con la intención y la emoción. Los jóvenes que le escuchaban aprendieron que la gente no sigue títulos ni rangos, sigue coherencia, autenticidad y seguridad. Cuando tus palabras reflejan quién eres realmente, los demás lo perciben y confían. El tono de tu voz es igual e importante que tus palabras. Una voz pausada y firme transmite seguridad. Una voz acelerada o temblorosa despierta desconfianza instantánea. La mente humana procesa tono, ritmo y cadencia antes que el significado exacto de las palabras. Por eso un líder auténtico habla con calma, con pausa estratégica, como si cada sílaba tuviera un propósito. La coherencia entre palabras y acciones también es clave. No basta con decir confío en mí mismo si tus gestos, postura y mirada lo contradicen. La confianza genuina nace de la congruencia interna. Lo que piensas, sientes, dices y haces debe moverse en armonía. Cuando hay coherencia, las palabras se convierten en puentes invisibles hacia la mente y el corazón de quien escucha. Las historias que compartes son otro pilar de confianza. No hablo de cuentos inventados. Hablo de experiencias vividas, errores superados, lecciones aprendidas. Cuando cuentas algo real, la mente de quien escucha se abre. Percibe autenticidad, experiencia y vulnerabilidad, y eso genera respeto instantáneo. Incluso los silencios estratégicos aumentan tu autoridad. Una pausa después de una frase clave permite que la mente de tu interlocutor asimile, evalúe y valore lo que dijiste. El silencio no es vacío, es poder concentrado. Una palabra acompañada de silencio puede ser más impactante que 10 pronunciadas sin intención. La metáfora del árbol ilustra perfectamente esto. La confianza es la raíz invisible que sostiene todo. Tus palabras son las hojas y flores que muestran al mundo la fuerza de tu interior. Si la raíz es débil o falsa, ninguna palabra puede sostenerse por mucho tiempo. Si la raíz es profunda,
auténtica y firme. Incluso una frase sencilla transmite seguridad, respeto y liderazgo. La mente también responde con consistencia y repetición. Una idea repetida con naturalidad se internaliza sin que la persona perciba manipulación. Por eso los grandes oradores nunca dicen algo solo una vez. Reafirman, reformulan y refuerzan su mensaje, siempre con coherencia y autenticidad. Recuerda, despertar confianza no es manipular ni impresionar. Es resonar con la mente y el corazón de quien escucha, generar seguridad y credibilidad, y crear un camino invisible que conduzca a aceptación natural. Cada palabra, cada tono, cada pausa y cada gesto contribuyen a este arte silencioso. La confianza se construye con atención al detalle. Evita frases vacías o clichés. Usa palabras que reflejen tu intención real. Habla con claridad y seguridad. Elimina dudas y ambigüedades. Mantén coherencia entre lo que dices y lo que haces. Comparte historias reales que demuestren experiencia y aprendizaje. Aprende a usar silencios estratégicos. No llenes todos los espacios con palabras. Imagina que cada conversación es un acto de magia. Cada palabra es un hechizo que puede abrir puertas hacia respeto y credibilidad o cerrarlas de golpe. Cuando hablas desde autenticidad y seguridad, incluso los interlocutores más escépticos sienten la fuerza de tu presencia. No se trata de manipulación, se trata de arte, intención y congruencia. Desde hoy, cada conversación puede convertirse en un laboratorio de confianza. Cada palabra puede ser una semilla que germina respeto. Cada pausa puede convertirse en un espacio que refuerza tu autoridad. Cada historia que cuentas puede iluminar tu autenticidad y acercar a las personas hacia ti. Dominar este arte es dominar tu mundo social y profesional. No es un truco ni un talento innato. Es práctica, conciencia y disciplina. Cada palabra que pronuncias puede ser un puente o un muro. Cada conversación es una oportunidad de dejar una huella imborrable de seguridad, respeto y credibilidad. Cuando comprendes esto, cada frase que pronuncias deja de ser solo comunicación. Se convierte en influencia, en conexión, en liderazgo. Y cuando aplicas estas claves, descubres algo poderoso. La confianza no se exige, se despierta, y tú tienes el poder de despertarla, palabra por palabra. Capítulo 5. El lenguaje oculto del poder. El poder no siempre se muestra en espadas, coronas o títulos. Muchas veces se esconde en algo mucho más sutil, las palabras. Desde los oradores romanos que llenaban el Coliseo hasta los magos que susurraban secretos en la penumbra, las palabras han sido herramientas invisibles para mover masas, influir en decisiones y moldear la historia. Y aunque los tiempos cambien, ciertos patrones del lenguaje nunca fallan. Imagina a Cicerón ante un senado lleno de senadores escépticos. No tenía ejércitos ni armas a su disposición, pero su voz, su ritmo y sus palabras podían cambiar el destino de repúblicas enteras. Cada frase estaba cuidadosamente medida. La combinación exacta de pausa, repetición y emoción que tocaba la mente y el corazón de quien escuchaba. Eso es el lenguaje oculto de poder. Activar la mente de otros sin que ellos se den cuenta, despertando emoción y respeto a través de la palabra. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Los líderes del pasado conocían la fuerza de los ritmos, metáforas y repeticiones. Marco Aurelio hablaba con claridad y autoridad. Sus palabras eran como martillos que tallaban ideas en la mente de sus seguidores. Los oradores griegos y romanos construían discursos como arquitectos, cada palabra colocada con intención, cada pausa calculada, cada metáfora diseñada para resonar en la mente de quienes los escuchaban. Piensa en Napoleón, que podía cambiar el ánimo de un ejército con una carta o un discurso breve. No usaba palabras cualquiera. Seleccionaba términos que encendían la imaginación, evocaban orgullo y generaban lealtad instantánea. Incluso los políticos modernos, sin saberlo, reproducen patrones que surgieron hace siglos: repetición, imágenes vívidas, ritmo, contraste entre miedo y aspiración. El poder del lenguaje no envejece, solo cambia de escenario. La clave de estos patrones es que hablan primero la emoción, luego a la mente racional. Un mensaje lógico sin emoción es olvidado. Un mensaje que toca el corazón permanece. Por eso, líderes, oradores y magos del pasado comenzaban con imágenes poderosas, victorias, tragedias, sueños, antes de entrar en detalles o argumentos. La mente no escucha primero la razón, escucha lo que le hace sentir vivo, importante, seguro o inspirado. Recuerdo la historia de un maestro de retórica que enseñaba a jóvenes a hablar en público. Les decía: no hablen para que los escuchen, hablen para que sientan.
El secreto estaba en los patrones invisibles, cómo alternar ritmo, cómo usar contrastes de emoción, cómo repetir ideas claves sin parecer insistente. Lo que parecía magia era, en realidad, psicología antigua, precisión verbal. Las metáforas eran armas sutiles pero poderosas. Un líder podía decir: la ciudad es un barco que navega en aguas turbulentas, y de inmediato la mente del oyente empezaba a imaginar, a conectar, a sentir responsabilidad y urgencia. Cada palabra podía ser una semilla que germinaba en decisión y acción. Cada silencio entre frases era un espacio donde la mente completaba el mensaje por sí sola, haciendo que el discurso penetrara más profundo que cualquier argumento lógico. El lenguaje del poder también se apoya en la estructura de las frases. Los grandes oradores alternaban frases cortas y largas, preguntas retóricas y afirmaciones contundentes. Este vaivén mantenía la atención, generaba expectativa y reforzaba la sensación de autoridad. Incluso los magos que encantaban multitudes comprendían esto intuitivamente. La atención humana es un hilo fino que se debe guiar, nunca forzar. La historia está llena de ejemplos. Julio César pronunciando palabras que justificaban conquistas y mantenían la lealtad de sus soldados. Winston Churchill motivando a toda una nación con frases cuidadosamente construidas que despertaban coraje y esperanza en la adversidad. Magos medievales que usaban incantaciones y fórmulas para manipular emociones y percepción, mostrando que la psicología de la mente no ha cambiado en siglos. Incluso hoy, cuando escuchamos discursos políticos o anuncios publicitarios, estamos expuestos a los mismos patrones. Repetición de ideas centrales para internalización. Contraste entre peligro y recompensa para generar emoción. Historias que despiertan empatía, orgullo o miedo. El poder de las palabras no está solo en convencer a otros, también está en convencerte a ti mismo. Los grandes líderes practicaban la autohipnosis verbal, afirmaciones internas, diálogo con su propia mente, visualización de éxito. Quien domina su propio lenguaje interno puede proyectar confianza y autoridad externa, creando un efecto magnético sobre quienes lo rodean. Una metáfora útil: piensa en el lenguaje como fuego. Bien usado, ilumina, calienta y guía. Mal usado, quema, destruye y provoca miedo. El líder sabio sabe encender el fuego correcto en la mente y corazón de su audiencia. La conclusión es clara. El lenguaje oculto de poder es un arte antiguo que combina psicología, ritmo, metáforas y emoción. No importa si hablas frente a un senado romano, un auditorio moderno o un grupo de amigos, los patrones funcionan igual, porque están diseñados para tocar la mente humana en su núcleo. Si quieres despertar influencia real, estudia cómo hablaban los poderosos del pasado, comprende los patrones que usaban y aplícalos con intención. Cada palabra puede convertirse en un puente hacia respeto, admiración y acción. Cada frase puede abrir la mente y corazón de quienes escuchan, transformando simples conversaciones en momentos de poder que cambian percepciones y decisiones. Hoy, cuando hables, recuerda esto: tu voz puede mover imperios invisibles. Tus palabras pueden generar lealtad, inspiración y obediencia silenciosa. Cada frase que eliges es un instrumento de poder. Cada pausa, cada metáfora, cada ritmo, es un hechizo que actúa sobre la mente de quien escucha. Dominar este lenguaje no es magia, es práctica, observación y precisión. Quien aprende estos secretos, aprende a influir sin forzar, a convencer sin manipular y a dejar una huella profunda con cada palabra que pronuncia. Capítulo 6. Conversaciones que transforman. Hablar no es solo transmitir información. Hablar es un acto de magia silenciosa. Cada conversación puede dejar una huella profunda, cambiar perspectivas y transformar la manera en que alguien ve el mundo, o simplemente desaparecer en el olvido. La diferencia está en cómo conectas emocionalmente. No basta con palabras bonitas. Se trata de resonar con la mente y el corazón de la otra persona. Recuerdo la historia de una mujer que trabajaba en una oficina donde nadie escuchaba sus ideas. Sus conversaciones eran ignoradas hasta que un día decidió cambiar la manera de hablar, no solo lo que decía. Comenzó a usar metáforas que activaban imágenes, a preguntar de manera que despertara reflexión y a escuchar con atención genuina. Poco a poco, sus colegas no solo la escuchaban, la buscaban para hablar, valoraban su opinión y, sin darse cuenta, sus palabras comenzaron a cambiar decisiones importantes en la empresa. Eso es el poder de las conversaciones que transforman. Impacto silencioso, profundo y duradero. Cada conversación es un campo invisible donde interactúan emociones, recuerdos y expectativas. Si hablas con descuido, tus palabras chocan y se pierden. Si hablas con intención y conexión,
Tus palabras penetran como luz que atraviesa la niebla, iluminando nuevas ideas, generando confianza y dejando marca. Los grandes comunicadores entendían esto intuitivamente. Martin Luther King no solo pronunciaba discursos, creaba experiencias emocionales. Cada frase despertaba imágenes y sentimientos que transformaban perspectivas. Mahatma Gandhi conversaba con humildad y calma, pero sus palabras tenían el poder de mover naciones. Cada uno dominaba el arte de sintonizar con la emoción de la otra persona antes de intentar cambiar su pensamiento. La clave está en escuchar más de lo que hablas. No se trata de esperar tu turno para hablar, sino de captar lo que la otra persona siente y piensa. Cuando comprendes sus emociones, puedes adaptar tus palabras para resonar con su mundo interno, y entonces cualquier mensaje se vuelve imposible de ignorar. Piensa en la metáfora del río. La otra persona es el cauce. Tus palabras son el agua que fluye. Si fuerzas el agua, golpea las orillas y erosiona la confianza. Si fluye con suavidad y dirección, lleva tu mensaje a donde necesita llegar, generando cambios sin resistencia. Las historias son herramientas invisibles en estas conversaciones. Contar un relato breve, una experiencia personal o un ejemplo concreto activa la imaginación, despierta empatía y permite que la persona se vea reflejada en tu mensaje. No subestimes el poder de una historia bien contada. Puede cambiar percepciones en segundos, mientras la lógica sola tardaría horas en convencer. El tono y el ritmo también importan. Una voz calmada, segura y pausada transmite autenticidad. Un ritmo acelerado genera ansiedad y rechazo. Las pausas estratégicas permiten que la mente de la otra persona asimile y sienta cada palabra. Incluso el silencio puede ser más poderoso que la frase más elaborada. Deja espacio para que la otra persona internalice tu mensaje y llegue a su propia conclusión. Otro secreto de las conversaciones que transforman es la pregunta estratégica. Hacer la pregunta correcta no solo invita a pensar, sino que abre puertas a nuevas perspectivas. Un ¿qué pasaría si? O un ¿cómo te sentirías si? Provoca que la mente busque soluciones y reflexiones sobre ideas que quizás antes rechazaba. El poder no está en imponer, sino en activar la curiosidad y el pensamiento interno. La congruencia es esencial. Si tus palabras no coinciden con tu lenguaje corporal, tus gestos y tu mirada, la conversación pierde fuerza. La mente percibe incongruencias incluso cuando la persona no es consciente. Conversaciones poderosas ocurren cuando todo tu ser refleja la intención detrás de tus palabras. Una historia de ejemplo. Un maestro viajero hablaba con aldeanos, enseñando conceptos profundos sin usar libros ni discursos largos. Solo escuchaba, contaba historias sencillas y hacía preguntas que despertaban reflexión. Al final, sus palabras habían transformado la forma de pensar de toda la comunidad. No imponía ideas, despertaba conciencia, y eso es la esencia de la conversación transformadora. La emoción es la llave maestra. Si tus palabras despiertan sentimientos de esperanza, curiosidad, orgullo o inspiración, el cambio ocurre casi sin esfuerzo. Si solo apelan a la razón fría, la mente escucha, pero no actúa. Por eso, líderes, maestros y oradores de la historia primero tocaban el corazón antes de mover la mente. Incluso el lenguaje interno juega un papel crucial. Hablar contigo mismo con claridad, intención y confianza te prepara para hablar con otros. Tus conversaciones externas reflejan lo que ocurre en tu interior. Seguridad, autenticidad y congruencia interna se transmiten automáticamente. La metáfora del espejo aplica aquí. Cada conversación refleja tu mundo interior. Si proyectas claridad y presencia, la otra persona lo percibe y se abre. Si proyectas dudas o incongruencia, la resistencia aparece antes de cualquier palabra. Dominar este arte requiere práctica. Escuchar primero, hablar después. Elegir palabras que resuenen con la emoción de la otra persona. Usar historias, metáforas y ejemplos que conecten la mente y el corazón. Mantener congruencia entre intención, palabra y gesto. Hacer preguntas estratégicas que despierten reflexión y acción. Cada conversación es una oportunidad de transformación. Cada palabra puede ser semilla, cada historia un fuego que ilumina perspectivas, cada silencio un espacio para el cambio. Cuando aplicas estas claves, no solo transmites información, dejas huellas en la mente y el corazón, generando respeto, conexión y transformación. Hoy cada palabra que pronuncias tiene poder. Cada conversación puede cambiar percepciones, abrir puertas y sembrar ideas que florecerán por años. Si aprendes a hablar con intención, escuchar con presencia y resonar con emoción, descubrirás algo sorprendente. El verdadero poder de la palabra no está en convencer,
sino en transformar. Capítulo 7. El arte de callar. A veces, lo más poderoso que se puede decir no es una palabra, sino un silencio. El silencio es un espacio cargado de fuerza invisible, un instrumento que, bien utilizado, puede convencer más que cualquier discurso elaborado. Mientras muchos temen la pausa, los grandes maestros del lenguaje la dominan como un pincel sobre lienzo, dejando que la mente de quien escucha complete el cuadro por sí sola. Imagine a un orador ante una sala llena de personas expectantes. Pronuncia una frase contundente y luego se detiene. El aire se vuelve denso. Cada persona sostiene la respiración. El silencio amplifica su mensaje, generando reflexión, emoción y atención absoluta. Eso es el arte de callar, dar espacio para que las palabras se instalen y resuenen más allá de su pronunciación. La historia está llena de ejemplos. Winston Churchill, conocido por sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial, no llenaba cada segundo con palabras. Sabía que un silencio estratégico después de una frase poderosa multiplicaba el impacto emocional de su mensaje. Los grandes líderes, magos y oradores del pasado comprendían que el ritmo y la pausa son tan importantes como las palabras mismas. El silencio funciona como espejo de la mente de quien escucha. En una conversación, cuando se deja espacio para que el otro hable, su mente se abre, se expone y se conecta. Es un acto de respeto invisible que genera confianza. Paradójicamente, aumenta la autoridad. El que calla bien, habla más que el que no sabe cuándo detenerse. Considere la metáfora del río. Las palabras son la corriente que fluye. El silencio es la calma del agua en la orilla, el espacio donde se refleja el cielo y se perciben las profundidades. Un río sin pausa se convierte en ruido, un río que alterna flujo y calma, arrastra y convence. El silencio es esa calma estratégica que da sentido y potencia a lo que se dice. El ritmo es otra clave del arte de callar. Los grandes oradores alternan frases cortas y largas, palabras y pausas, tensión y alivio. Cada pausa permite que la mente del oyente asimile, evalúe y sienta la fuerza de las ideas. Hablar sin ritmo es como correr sin dirección. Cansa, dispersa y confunde. Hablar con pausa es guiar la atención, convirtiendo las palabras en imanes de la mente. Otra herramienta poderosa es el silencio emocional. Mantener la calma frente a críticas, ataques o preguntas difíciles transmite control, seguridad y autoridad. Existe la historia de un diplomático que enfrentaba negociaciones tensas. Mientras los demás se apresuraban a hablar, él escuchaba, respiraba y guardaba silencio. Al final, su silencio proyectaba poder y claridad, logrando que los demás aceptaran términos que antes parecían imposibles. El poder no siempre se ejerce con palabras. A veces, reside en la inteligencia de la pausa. Incluso en la comunicación cotidiana, el silencio es un aliado subestimado. En una discusión, una pausa puede enfriar la tensión, permitir que la otra persona reflexione y evitar que el conflicto escale. En conversaciones de influencia, el silencio estratégico genera curiosidad. La mente del oyente quiere llenar el vacío, proyectando ideas y anticipando mensajes. Cada pausa, cada espacio no dicho, invita a la otra mente a participar en el diálogo. La metáfora del maestro escultor ilustra este concepto. Cada palabra es un golpe de cincel sobre la piedra. Cada silencio es el espacio dejado que define la forma final. El escultor no golpea sin pausa. Cada vacío da sentido y belleza a la obra. Del mismo modo, las palabras y los silencios trabajan juntos para crear impacto, atención y respeto. El arte de callar requiere conciencia y disciplina. Escuchar antes de hablar. No llenar cada espacio con palabras vacías. Usar pausas para reforzar las ideas. Mantener presencia emocional, incluso cuando no se dice nada. Respetar la mente de quien escucha, permitiendo que sus pensamientos se conecten con el mensaje. El silencio no es ausencia, es estrategia, poder y arte. El que sabe callar en el momento adecuado proyecta seguridad, respeta la inteligencia ajena y multiplica la fuerza de cada palabra que pronuncia. El que teme al silencio habla demasiado, se dispersa y pierde autoridad. La metáfora del sol y la sombra resume el principio. Las palabras son el sol, iluminan, calientan y revelan. El silencio es la sombra, da profundidad, resalta contornos y crea contraste. Sin sombra, el sol ciega. Sin palabras, la sombra es solo vacío. Dominar el arte de callar es equilibrar sol y sombra, creando fuerza, claridad y respeto en cada interacción. Cuando se comprende esto, cada conversación se transforma. Cada silencio se convierte en aliado. Cada pausa en instrumento. Cada espacio en oportunidad.
Hablar menos no es debilidad. Es poder concentrado, estrategia invisible y elegancia del lenguaje. Quien aprende a callar en el momento correcto descubre que el impacto verdadero no está en la cantidad de palabras, sino en el uso consciente de cada una y en la fuerza del espacio que las rodea. Capítulo 8. Reprograma tu propio lenguaje. Todo comienza con una conversación silenciosa, la que tienes contigo mismo. Antes de influir en otros, antes de persuadir o convencer, existe un lenguaje más íntimo y poderoso, el diálogo interno. Las palabras que eliges para dirigirte a ti mismo moldean tu percepción del mundo, tus emociones, finalmente, tus acciones. Imagina a un joven que lucha por alcanzar sus metas. Cada día se repite frases como no soy suficiente, esto es demasiado difícil o nunca lo lograré. Con el tiempo, estas palabras arraigan, formando un patrón mental que limita su capacidad de acción. No son solo palabras, son programas invisibles que gobiernan su realidad. Hasta que un día decide reemplazar esas frases. Cambia no puedo por lo intentaré con todas mis fuerzas. Cambia es imposible por buscaré el camino adecuado. Poco a poco, su mundo comienza a transformarse. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables empiezan a aparecer. Esa es la fuerza del lenguaje interno. Cambia la percepción, con ella, la realidad. El diálogo interno funciona como un espejo. Refleja lo que piensas, sientes y crees sobre ti mismo. Si tu lenguaje interno es crítico, rígido o negativo, verás un mundo que responde con obstáculos, dudas y frustración. Si tu lenguaje interno es compasivo, estratégico y lleno de intención, tu mundo comienza a reflejar claridad, posibilidades y confianza. Los grandes líderes y pensadores conocían este principio intuitivamente. Abraham Lincoln enfrentaba dudas, fracasos y derrotas, pero su diálogo interno estaba impregnado de visión y propósito. Cada palabra que se decía a sí mismo reforzaba resiliencia, claridad y decisión. Sin necesidad de discursos grandilocuentes, su mundo interno moldeó sus acciones y su legado. El poder de las palabras internas se manifiesta en 3 niveles. Cognitivo. Determinan cómo interpretas los hechos, los retos y las posibilidades. Emocional. Generan sentimientos que impulsan o bloquean tu capacidad de actuar. Conductual. Condiciona la manera en que te mueves, decides y respondes al mundo. La metáfora del jardinero ilustra este principio. Tu mente es un terreno fértil. Tus palabras internas son las semillas. Si plantas semillas de miedo, duda y crítica, crecerán malezas que bloquean cualquier posibilidad. Si plantas semillas de afirmación, intención y claridad, crecerán árboles firmes que sostienen tu vida y proyectan sombra y frutos sobre tu camino. Cambiar tu lenguaje interno requiere conciencia y práctica. Primero, identifica las frases que te limitan. Escúchalas como si fueras un observador neutral. Luego, reformúlalas con intención. Convierte la crítica en consejo, el miedo en curiosidad, la duda en posibilidad. Por ejemplo, cambia no puedo manejar esto porque tengo recursos y aprenderé lo necesario. No es un truco superficial, es reescribir los patrones que gobiernan tu mente y tu realidad. Otro recurso poderoso es la visualización acompañada de palabras. Cuando te hablas con frases positivas mientras imaginas el resultado deseado, la mente no distingue entre lo imaginado y lo real. Cada afirmación se convierte en una herramienta que moldea tu percepción, reforzando la confianza y la claridad. Así, lo que antes parecía imposible comienza a sentirse alcanzable, y tu comportamiento se ajusta naturalmente a esa nueva percepción. La historia de una atleta olímpica ilustra este principio. Durante años, dudaba de su capacidad para superar ciertos límites. Su coach le enseñó a cambiar su diálogo interno. En lugar de enfocarse en la fatiga o el miedo, debía repetir frases como estoy preparada. Cada esfuerzo me acerca a mi objetivo. Meses después, sus resultados reflejaban no solo el entrenamiento físico, sino la reprogramación de su mente mediante el lenguaje. El lenguaje interno no solo cambia la percepción del mundo, también afecta la salud, la energía y la motivación. Cada palabra negativa consume fuerza, cada frase positiva la multiplica. Por eso los psicólogos y expertos en desarrollo personal insisten en la importancia de hablar contigo mismo con intención, claridad y respeto. La metáfora del arquitecto es útil. Tu mente es un edificio en construcción. Cada palabra que te dices a ti mismo es un ladrillo. Los ladrillos de duda y miedo crean estructuras inestables que amenazan derrumbe. Los ladrillos de afirmación, intención y claridad construyen cimientos sólidos que sostienen tu vida y tus logros.
Reprogramar tu lenguaje interno también implica disciplina diaria. Comienza cada día con frases que definan tu intención. Sustituye pensamientos autocríticos por afirmaciones constructivas. Escucha tu diálogo interno como un aliado, no como un enemigo. Cuando logras transformar tu diálogo interno, descubres algo sorprendente. El mundo exterior comienza a cambiar en consecuencia. Tus relaciones se vuelven más claras, tus decisiones más firmes, tus oportunidades más visibles. No se trata de magia, sino de un principio profundo. La realidad refleja la mente que la percibe. Cada palabra que eliges, cada frase que internalizas, es un instrumento de creación de tu vida. Dominar este arte es dominar tu propia mente. Cambiar tu lenguaje interno es reescribir el código que rige tu percepción, tu emoción y tu acción. Es convertir tu pensamiento en aliado, tu palabra en semilla y tu vida en el reflejo de la intención clara y consciente. Epílogo: el poder que habita en tus palabras. Todo lo que has leído hasta ahora tiene un hilo invisible que lo une. El poder de la palabra. Desde las conversaciones más simples hasta los discursos que cambiaron la historia. Cada palabra que eliges tiene la capacidad de transformar la realidad, de moldear emociones y de abrir puertas que antes parecían cerradas. El verdadero poder no reside en hablar más fuerte, en convencer a todos a tu alrededor, ni en dominar técnicas complejas de persuasión. El poder habita en la conciencia de cada palabra, en la intención que la respalda y en la fuerza de tu propio lenguaje interno. Cuando logras alinear lo que dices con lo que piensas y sientes, tu comunicación deja de ser solo palabras. Se convierte en un instrumento que influye, inspira y transforma. Piensa en tu mente como un jardín. Cada palabra que pronuncias, cada frase que repites, cada pensamiento que alimentas, es una semilla que crece. Algunas semillas generan miedo, dudas y resistencia. Otras generan confianza, claridad y posibilidades. La elección está en tus manos, y con ella puedes reprogramar tu realidad, paso a paso, palabra a palabra. Este libro no es un manual rígido. Es una invitación a observar tus palabras, a sentirlas, a usarlas con intención, a descubrir que las conversaciones que mantienes con otros y contigo mismo no son triviales. Son el motor de tu vida. Cada silencio, cada pausa, cada metáfora que eliges, cada afirmación que repites, tiene el poder de abrir nuevas puertas, de despertar nuevas ideas, de sembrar cambios que durarán para siempre. Ahora es tu momento. No esperes a que otros te hablen de poder, influencia o transformación. Cada palabra que pronuncias desde hoy, cada frase que eliges en tu diálogo interno, es un acto de creación. Cada conversación puede convertirse en un puente hacia respeto, conexión y transformación. El lenguaje es más que comunicación, es energía, es acción, es magia. Y dentro de ti, desde este instante, reside la habilidad de usarlo para moldear tu destino, dejar huella en quienes te rodean y transformar tu realidad de manera consciente. El camino de poder de las palabras apenas comienza aquí. Ahora tú decides qué semillas plantar, qué historias contar y qué silencios permitir. Ahora tú decides cómo hablar, cómo escuchar y cómo transformar. Porque al final, no son las palabras las que tienen poder. Eres tú quien da poder a las palabras.